La noticia de un comunicado oficial por parte de la BBC para hacer frente a todas las especulaciones que hay sobre Kate Middleton parece que podría ser más simple que lo que realmente esperamos y probablemente no vaya a dar respuesta ninguna a todo lo que se ha planteado desde el famoso Photoshop Gate, esa imagen que entre comillas, subió Kate Middleton el Día de la Madre y por la que luego tuvo que pedir disculpas. Al parecer, la versión más oficial que se está manejando ahora mismo desde Reino Unido y que incluso un programa español de La Sexta ha llegado a confirmar por medio de una periodista, Ana Mellado, es que lo único que van a hacer va a ser mostrar una foto actual de Kate junto a su familia. Es decir, no se van a dar ningún tipo de explicaciones. La Casa Real, Kensington, en este caso, sigue siendo hermética en cuanto a la salud de la princesa de Gales. ¿Es esto lo que la ciudadanía espera? Pues evidentemente no. Porque a pesar de todo, la imagen que vayan a mostrar se va a convertir de nuevo en pan y circo. Será la imagen montada, habrán metido la pata otra vez. Pues en esas estamos y probablemente, y aunque la foto sea oficial, estoy seguro de que terminarán sacando dobleces y pistas por todas partes sobre la edición de la foto oficial. Esto es lo que se habla un poco por parte de en Reino Unido de manera oficial, porque además el hecho de que lo haga la BBC pues como que presenta un aire de solemnidad. Sin embargo, en los hilos de la conspiración se habla de cosas más graves y en este sentido tienen de protagonista indirecta a Kate. Lo digo porque se refieren a su propio hijo. Es verdad que hay teorías que a mí me parecían especialmente radicales, pero que ahora, a partir de esta semana, han cogido de alguna manera fuerza, entre las que está, por ejemplo, el que el propio William no acceda a la corona. ¿Qué pasaría entonces si no accede? ¿Volvería Harry? No. La línea de sucesión lo deja claro. Después de William, y ahora hablaremos de él, iría su propio hijo, el heredero del heredero, el primogénito George. Ahora, ¿qué hace un niño de rey? Evidentemente pues no estaría de rey, sino de heredero junto a un o una regente, que en este caso pues no sería ninguno de los padres. ¿Por qué se habla de que William no podría acceder a la corona? Bueno, en este sentido se le echa bastante hate, bastante odio al propio príncipe, entre otras cosas porque siempre es el príncipe que planeaba algo pero que nunca terminaba de hacerlo. Lo hemos visto además durante estas semanas, que ha recibido un seguimiento especial, llegando a mojarse en política, pero realmente no moviendo, digamos, ningún dedo de manera efectiva, y por supuesto no utilizando sus hilos diplomáticos para parar algo tan serio como es el conflicto mundial que involucra a Oriente Medio, Israel y Palestina. Más allá de todo eso, hay otras teorías que incluso ya han llegado al punto de hacer a Nostradamus trending topic. En este sentido se dice que efectivamente la dolencia que tiene Kate y que la mantiene alejada viene de unas complicaciones intestinales, pero dicen que, seamos francos, no es la única enferma. Ponen a William también con un problema que fue lo que le llevó a no acudir al funeral, al aniversario luctuoso, los funerales de Constantino de Grecia, donde se encontraba toda la realeza europea. Dicen que fue un problema de diverticulitis, que precisamente también es una inflamación intestinal y que no tenía nada que ver con eso que se dijo, que uno de los niños que se puso malo, se puso tonto y que se tuvo que quedar con él el padre. Nada que ver, una excusa muy conveniente, pero que no tendría nada que ver.
Ponen fotos actuales de William, que sí es verdad que aparece más delgado, más seco, más crudo, más calvo y desde luego bastante tocadito a sus 42 años. Aunque se ponga el traje de militar, es verdad que este chico en algún momento incluso fue deportista, no sé si de élite, pero hemos visto fotos de él en competiciones de natación. El chico tenía una buena planta. Desde en los últimos años, curiosamente, pues desde que está con Kate, aparece extremadamente delgado. Delgado me refiero, pues no voy a decir esquelético, pero sí con una figura un tanto rara, un tanto cruda. Esto es lo que se dice un poco por los hilos de conspiración, pero ni William ni Kate son los únicos que reciben envites en este sentido. Por un lado se dice que al rey Carlos ya le habrían dado un tiempo fijo para su deceso, algo que, bueno, de vez en cuando se dice, le queda a usted tanto tiempo de vida. Y que, bueno, pues que de alguna manera estaría preparando todo esto y que por eso los rumores de crisis de la corona se han oído más que nunca en Reino Unido. Dicen que este señor efectivamente fue tratado en enero de cáncer de vejiga, pero que por alguna razón eso hizo metástasis y pasó a ser cáncer de recto. Por supuesto no hay ninguna información que avale todo este asunto, únicamente las noticias, lo que sugirió Piers Morgan hace apenas unos días en el sentido de que pues el rey Carlos III se estaba apagando. La verdad es que de coger una frase así, digamos, y sacarla un poco de contexto, a afirmar y poner nombre y apellidos al cáncer que tiene Carlos III, digamos que hay un trecho. Pero claro, tampoco sería la primera vez. 2 días antes de que muriese su madre, la reina Isabel II, se nos decía por parte de Palacio que simplemente eran complicaciones de la edad y que acudía al hospital para hacerse un simple chequeo. Con lo cual, en este sentido, estamos, digamos, acostumbrados a las mentiras, por otra parte, comprensibles, cuando se trata de temas de salud así tan fuertes y cuando ya se prevé que va a haber algo, pues para no estar ahí en plan como algunos periodistas, en plan buitres cuando se muere alguien. Pues bueno, yo personalmente no me lo creo, ¿vale? Pero sí es verdad que en todo esto, es que claro, si lo llegamos a pensar, los que tendrían más posibilidades de apartarse por cuestiones de salud en todo esto serían el propio Carlos y la propia Camila. Sin embargo, sorprende cómo la prensa británica le ha hecho un poco el caldo de cultivo a la propia Camila, poniéndola como una heroína todopoderosa que era capaz de hacerse cargo, atención, de la nada desdeñable cifra de 13 eventos de la Casa Real para luego cogerse una semana de vacaciones aquí en una finca en España a cazar perdices, que eso a mí, en fin, que se vaya a cazar perdices a su país, ¿no? En fin, de Camila también en este hilo de conspiración hablan de problemas de salud. Lo que pasa es que no me casa mucho a mí con lo de cazar perdices, ¿no? Porque dicen que a la señora pues que le han detectado principio de Parkinson y que por esa razón pues no puede estar mucho tiempo de pie. Lo cierto es que las últimas imágenes, vamos, yo no sé si recordáis ver o imágenes habituales de Camila sentada, pero ya os digo yo que las últimas, vamos a irnos a este año 2024 y finales de 2023, la señora aparece prácticamente de pie con su sonrisa, para algunos la sonrisa contagiosa, para mí la sonrisa cínica, con lo cual en este sentido, como veis, hay teorías para todos los gustos.
Yo personalmente creo que sí creo en la información esta de que efectivamente, incluyendo la BBC, que va a actuar como cadena pública, incluyendo un poco la estrategia de comunicación que han llevado, yo no apostaría por un cambio radical en todo esto. Es decir, probablemente una imagen de Kate Middleton sea ahora mismo lo más codiciado un poco por toda la prensa. De ahí que esté con sus hijos, que esté con William, que aparezcan los 5 juntos, pues es un poco lo que han dicho los periodistas más puristas sobre acabar con esto, la especulación. Un mal editaje de Photoshop, como vimos en la foto del Día de la Madre, no implica que hoy haya otro tipo de fotomontajes más modernos en los que, bueno, no parezca nada distinto a lo que es una foto real. De hecho, hay motores de inteligencia artificial de creadores de imágenes. Yo incluso cuando para hacer las miniaturas, no de esta monarquía, sino de Leticia, cuando todo el escándalo de Jaime del Burgo y demás, utilicé algunos motores de imágenes para ver si podía realizar un poco fotos basadas en personajes famosos. Algunos te los permiten, otros no. Pero cuando alcanzan fama mundial, como pueden ser Felipe o Leticia, lo cierto es que reflejaba su rostro lo más parecido posible. No son perfectos, desde luego, pero sí os digo que en alguna de las miniaturas, y lo podéis comprobar de los vídeos que se hicieron sobre Leticia, puse yo varias imágenes de Leticia, de la reina, hechas con inteligencia artificial, y nadie dijo absolutamente nada ni se notaba, porque el parecido era abrumador. Ahora, por ejemplo, cosas que no te deja la inteligencia artificial en este sentido. Hombre, pues si yo digo poner a Kate Middleton haciendo el pino o haciendo acrobacias en unas anillas, pues eso no lo hace. Tampoco si pongo a Kate Middleton llorando como una magdalena, pues tampoco va a salir Kate Middleton en una especie de berrinche lagrimal haciendo eso. Se cuidan. A ver, tengo que decir también que son motores públicos que están al alcance de todo el mundo y que esto, digamos, lo puede hacer cualquiera. Pero como digo, sí hay tecnología en estos momentos para hacer un fotomontaje en el que aparezca toda la familia unida. Por último, tenemos que hablar sobre la gran teoría de la conspiración, algo que yo no me he atrevido a contar aquí, porque evidentemente entiendo que estamos en una burbuja de misterio y de muchas cosas como para poder afirmar esto. Pero sí se habla, atención, de que, oye, ¿y si la monarquía inglesa, Buckingham, Kensington, la firma, el MI5, ha hecho desaparecer a Kate? Si Kate realmente está muerta y por eso tienen que salir con esos ridículos fotomontajes. Pues estas palabras no son mías, estas palabras se pueden leer hoy en un artículo de un periódico con prestigio británico en las palabras de uno de sus columnistas. Con lo cual quiero decir que la cosa ha escalado ya a unos ciertos niveles en los que prácticamente todo vale. Y eso por no hablar que si nos vamos a las teorías de los más conspiranoicos, afirman determinadas cosas sobre la familia de Kate. Bueno, el reptilianismo, incluso la asocian con teorías extraterrestres y unas cosas absolutamente surrealistas, pero oye, que logran siempre encajar absolutamente todo, porque te dicen sí, porque una vez dijo esto o hizo este gesto y es el gesto que hacen. Bueno, es todo flipante. A este nivel se ha llegado. Yo a ver,
tanto ridículo, ha pedido el prestigio, la credibilidad. Esto, a ver, es una tontería lo de la foto. Ahora, si esconde cosas más graves, ahí está un poco el quid de la cuestión. Y personalmente creo que el comunicado que va a emitir la BBC no va a decir nada al respecto. Prácticamente todos los medios han intentado contactar con esta cadena para ver de qué se trata y no hay visos de que esto realmente pues nos vaya a dar una respuesta eficaz. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.